nos informa el director que estamos teniendo algunos problemitas técnicos con la entrevista de Fernando Peña, pero vamos a hacer la prueba para ver si él nos puede escuchar y nosotros lo podemos escuchar a él. Así que buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando, un tanto frisado, pero te escuchamos. ¿Qué tal? Estamos bien, muy bien, dispuestos como siempre. Bueno, Fernando, ahí lo que vemos es la imagen tuya, pero de todas maneras vamos a tratar de llevar la entrevista. Estamos con Yuliberi Waterpool, nuestra colega aquí, propuesta de la noche por Digital 15. Y básicamente queremos preguntarte sobre este aniversario, el 51 aniversario de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno, que se le rindió memoria este sábado en un acto que se celebró en el Club Mauricio Bay de la capital. Y quería saber, por ejemplo, escuchar de tu parte qué implica para ti este aniversario, es decir, qué legado deja Maximiliano Gómez el Moreno a las generaciones de hoy. Mira, Manuel, buenas tardes, noche, ¿no? El Sí, acto fue realizado el pasado domingo 22. El domingo porque era mucho más conveniente realizar una actividad de masas como se produjo el día domingo que el lunes 23, que es cuando se cumple exactamente, cuando se cumplieron exactamente los 51 años del asesinato en Bruselas de Maximiliano Gómez Horacio el Moreno, secretario general del Movimiento Popular Dominicano a la fecha y además el más importante líder de izquierda, el pensador de izquierda más trascendente del periodo de nuestra historia de la posguerra de abril de 1965. Este acto debió realizarse en los términos en que se produjo el año pasado, pero las condiciones de la pandemia impedían la convocatoria de una actividad que implicara la reunión de expresiones, representaciones, personas correspondientes a todas las generaciones políticas que tuvieron que ver con Maximiliano Gómez el Moreno, con las que él se relacionó desde que en 1960 inició la actividad política en la República Dominicana al influjo de la heroicidad del 59, del triunfo de la Revolución Cubana y de lo que fueron las ideas de izquierda a finales de la década de los 50, que impactaron la República Dominicana de alguna manera, abonando todo el esfuerzo que se había hecho en las ideas socialistas y revolucionarias desde los movimientos obreros de los años 30 y 40. Maximiliano Gómez, un tornero, un obrero del ingenio, un hombre que apenas había alcanzado el octavo grado, el octavo curso, pero que había decollado en apenas 11 años de intensa actividad política como uno de los intelectuales de más peso en la vida política dominicana en el campo no solo de las izquierdas, sino incluso desde el punto de vista académico, toda vez que sus discusiones, su participación y sus intercambios le permitieron conectarse con lo más granado de las ciencias políticas y los estudios sociales de América Latina que se correspondían con los espacios creados en las academias públicas, particularmente las latinoamericanas, que se reunieron incluso en nuestro país y en cuyos encuentros Maximiliano Gómez Horacio participó de manera destacada, recibiendo el reconocimiento de autoridades tipo Josué de Castro o de los rectores de universidades como la Universidad Central de Venezuela de aquel periodo. El Moreno encabezó el MPD y encabezó un MPD que fue capaz incluso de incorporar a su seno, después de la guerra de abril, apenas tenía 5 años de actividad como dirigente y como cuadro político de la izquierda, incorporó al MPD a la parte más importante de los dirigentes del 14 de junio, a una parte fundamental de esos dirigentes que habían sido los que compusieron el Comité Obrero del 14, parte de la estructura y de su ala militar y de su dirección política reconocida, que todos pasaron al MPD porque reconocían en el MPD que en la guerra realizó su precongreso, realizó actividad ideológica y organizativa
y constituyó uno de los comandos de potencia más formidables de los que combatieron en la zona constitucionalista. Moreno en ese momento no era el secretario general, pero sí era una creciente figura de influencia en ese partido y al cabo de un año más, después de la Guerra de Abril, se coronó como su secretario general y pasó a ser entonces en el primer periodo del gobierno balaguerista, la figura central de la izquierda. El Moreno desarrolló frente al balaguerismo un pensamiento político y en el marco de la tradición política dominicana, un pensamiento que fue creativo. Después de haberse pasado intensas horas, muchas jornadas, conociendo los clásicos de la literatura, los clásicos del marxismo y el estudio de la República Dominicana en su historia, historia que devoró de manera muy activa, aún en la clandestinidad, para conocer y explicar la realidad política y a partir de una interpretación de ella desde el marxismo, plantear una política como la que planteó, que se centró en dos cosas. Número uno, en tener un pensamiento autónomo y propio, siendo marxista, leninista, siendo comunista, tener un pensamiento propio que tomara como guía el marxismo y no como una simple receta teórica e ideológica. Y en eso planteó la tesis del colonialismo ideológico. Y al mismo tiempo hizo un análisis de la historia y de la sociedad dominicana y planteando un estudio de lo que eran las clases sociales, la composición de los grupos políticos y cómo se estructuró la clase dominante y las luchas que en ella se desarrollaron, planteó una tesis fundamental sobre la cual se construyó la táctica política que propuso, que fue cuando planteó que los gobiernos de turno eran la expresión concreta de la dominación oligárquico-imperialista, la dominación extranjera sobre nuestro país en una lógica de neocolonialismo y que por tanto había que plantear una política de alianza tan amplia que no solo incluyera los sectores revolucionarios, sino todos los sectores de la oposición para producir un gobierno de coalición. Eso lo llevó a una política que influyó tanto en el PRD. Sí, preguntarte, porque tú has hecho una presentación del pensamiento y la actividad política de Maximiliano Gómez el Moreno. La presente generación, por ejemplo, ha escuchado mucho hablar de Maximiliano Gómez. Su propia muerte en Bruselas es un hecho que acompaña siempre, porque en cada aniversario se recuerda ese hecho traumático que ocurrió en esa capital europea. Ahora bien, en cuáles circunstancias, esto ya para brevemente, para que los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan ya tener una idea ya de esa parte, esa historia final de Maximiliano Gómez. ¿En cuáles circunstancias sale del país Maximiliano Gómez y en qué contexto se produce su muerte? Justamente ahí iba a llegar, porque las cosas no se pueden descontextualizar de los momentos en que ocurrieron. Cuando Maximiliano Gómez planteó esa política, logró, por ejemplo, que en 1970, que era justamente cuando se concluía el primer periodo de gobierno de los 12 años, se produjo en medio de una acción de masa continua que supuso, por ejemplo, grandes movilizaciones políticas nacionales como la resistencia a la llegada de Rockefeller, a la OEA, las grandes huelgas de Unacho Sin, que tú y yo lo recordamos porque estábamos en la educación media y en la educación secundaria y compartimos juntos parte de esa experiencia, cuando se produjeron situaciones que llevaron a que el MPD lograra, junto con Peña Gómez, Moreno y Peña Gómez, el PDB, la abstención electoral y un enfrentamiento desde la calle a los 12 años y a la represión balaguerista. Cuando eso se produjo la decisión del balaguerismo y de la estación de la CIA aquí de golpear al MPD y a las fuerzas de izquierda para impedir que siguiera creciendo ese movimiento. Y se produjo una matanza singular en el país de cuadros y dirigentes que comenzó en 1969 de manera masiva, pero que había sido la cacería desarrollada entre el 66 y el 68 de todos los combatientes de la Revolución Constitucionalista de Abril. Cuando eso se produjo precisamente el ataque más brutal contra el MPD y se produjo el apresamiento de Maximiliano Gómez el Moreno el 14 de enero de 1970.
Al producirse el apresamiento del Moreno, el MPD respondió planteando dentro de su lucha radical contra el balaguerismo una serie de acciones que implicaron la realización del secuestro de Crowley. Y a partir del secuestro de Crowley, 2 meses después del apresamiento del Moreno, este fue liberado junto a otros presos políticos que salieron a México, después a La Habana, y empezaron posteriormente, meses después, una emigración hacia Europa. Con la decisión de Maximiliano Gómez, desde que llegó a México, de volver al país, porque su decisión no fue salir. La decisión y la propuesta que hizo el MPD fue que los presos fueran liberados en el parquecito Duarte, ahí en la Duarte esquina Padre Villini. Esto se negó el balaguerismo y hubo una negociación que llegó a que los presos salieran del país. A partir de entonces continuó la cacería del MPD y de sus dirigentes, que había comenzado 1 año y medio antes, de manera total por el balaguerismo. Y esos brazos, en una combinación con la policía, con la CIA, la policía dominicana y la policía belga, y terminaron asesinando a Maximiliano Gómez el Moreno el 23 de mayo en París, en Bruselas, en un barrio de Bruselas. Ese asesinato se debía a la política que había desarrollado el MPD, no al secuestro de Crowley, que sencillamente fue una acción en el camino. A Maximiliano Gómez lo iban a matar el día que lo apresaron, y no lo mataron ese día porque Paul Castro no tuvo la oportunidad, a pesar de que lo tuvo encañonado con un fusil desde el momento en que intervinieron el carro en la José Contreras, esquina Máximo Gómez, hasta cuando lo apresaron de manera definitiva en la Wenceslao Álvarez, a una esquina de la universidad y a una esquina de la José Contreras. Cuando eso se produjo, Moreno se salvó, porque no solo intervino la gente que estaba en los alrededores, sino que intervino también la llegada de quien jugaba funciones públicas en el Palacio Nacional, que era el dirigente reformista Aliro Paulino. Eso impidió que mataran a Moreno, porque Aliro Paulino le dijo a Balaguer exactamente que él iba a ser responsabilizado de esa muerte. Y Moreno era un hombre público, era el más connotado de todos los dirigentes de la izquierda. Por eso Maximiliano Gómez es asesinado en Bruselas. Allá llegaron esos brazos. Lo matan el 23 y decidieron matarlo a él y a Miriam. Lo que pasa es que Miriam sobrevivió a la situación y quedó en manos y bajo el control de la policía belga. Estuvo primero en sus estacionamientos sanitarios, en sus hospitales, y luego fue llevada a una casa social bajo el control también de la policía belga y del Estado belga. Y entonces, qué extraño que algunos de los que estuvieron ahí alrededor de la muerte del Moreno nunca tuvieron problemas de hecho con la policía belga y con la policía europea, y al final de la jornada lograron incluso mantener en una situación absolutamente compleja y bajo secuestro a Miriam Pinedo, y la asesinaron de manera brutal en diciembre. Duraron alrededor de 6 meses con ella. Es decir, el asesinato de el Moreno y Miriam fue un asesinato que se movió entre el mes de mayo y el mes de diciembre bajo la responsabilidad de las mismas personas. Y eso fue dirigido por la CIA. Hay muchas versiones, muchas teorías sobre este hecho, y la verdad que el tiempo no nos alcanza. Quisiera darle la oportunidad a nuestra colega Yulibeli Van der Poel que pregunte. Pero antes de eso, Manuel, escúchame, sí. Antes de eso, esa teoría de que hay muchas versiones sobre la muerte es precisamente la estrategia publicitaria que desde el primer día ha desarrollado la CIA, y es clásico y es una conducta permanente. Nadie duda de que Moreno fue asesinado por decisión de la CIA, el balaguerismo y con el contubernio de la policía belga. Nadie lo duda ni lo puede negar, ni siquiera lo que hablan de muchas teorías. Lo que pasa es que hay gente que quiere presentar eso como un problema de la lucha interna en el MPD. Gracias, Fernando. De verdad que un honor para nosotros tenerlo aquí. Y la obra y vida de Maximiliano Moreno revelan que articuló una cosmovisión política y formuló una propuesta de líneas generales para el movimiento revolucionario y opositor que hicieron posible que se convirtiera en un referente de izquierda, de los más poderosos post la guerra. Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted entiende que esa vida y ese proceso de articulación de propuestas puede servir a las nuevas generaciones en un contexto histórico en el que todavía hay muchas reivindicaciones sociales en procura del fortalecimiento de la institucionalidad, el reconocimiento de garantías y derechos
institucionales y que están previstos. ¿Cómo usted cree que estas nuevas generaciones pueden emular esos principios que reflejan la vida y obra de Maximiliano Moreno? Esa pregunta es clave, sobre todo a propósito de lo que pasó antes de ayer domingo. No solo las viejas generaciones se juntaron, miles, realmente más de 3.000 personas se congregaron, una gran parte de ellas de todas las generaciones MPDistas, de todas las expresiones de la izquierda, y una cantidad impresionante de gente joven, motivada justamente por la curiosidad que ha despertado hasta la perversidad con que se ha querido rodear la muerte del Moreno para echar lodo sobre su pensamiento. El hecho de que una serie de intelectuales de aquella época, que intelectuales del presente, que personas de reconocimiento público en los medios de comunicación, y yo, sin tener que pedirle permiso a Manuel, él sabe que él y yo estuvimos juntos en el Liceo Juan Pablo Duarte, y sabe cómo los estudiantes del Liceo Juan Pablo Duarte, amigos nuestros y compañeros nuestros, adoramos al Moreno sin haberlo conocido nunca, porque su ejemplo de vida y la actitud humana que siempre tuvo, a pesar de sus y por encima de sus posiciones radicales, porque no eran extremistas, eran radicales, le llevaron a tener el aprecio de todo el mundo. Esas propuestas que él ha hecho tienen un valor extraordinario para hoy. Por ejemplo, siguen vigentes sus tesis políticas fundamentales y sobre todo una que nos ayuda mucho. ¿Cuál? Es la del colonialismo ideológico. Y estas generaciones actuales que procuran independencia y autonomía, que reclaman libertad, pueden encontrar en el Moreno justamente el ejemplo y la referencia teórica para poder leer los acontecimientos actuales. Moreno habló del problema de la cultura, habló del problema de la conciencia colectiva, habló del problema de las minorías, habló del papel de las nuevas generaciones y incluso planteó temas tan complejos para aquella época como el tema para ti, compañera y amiga periodista, comunicadora, para el tema de la emancipación de la mujer. El domingo se dieron muestras de cosas incluso que no se han publicado de Maximiliano Gómez, donde él escribía y trataba esos temas e incluso hasta donde reconocía los niveles de alienación con que desde la propia izquierda se había tratado, por ejemplo, el tema femenino y el tema de las mujeres. Maximiliano Gómez no solo ha querido ser invisibilizado y ocultado a estas generaciones, y esta coyuntura del 51 aniversario ha ofrecido la oportunidad de ponerlo en manos del pueblo. Por eso, al tiempo que el acto lo encabezaron los Guloya como expresión cultural este domingo, de allá de Miramar, de San Pedro de Macorís, de donde nació él, en un torno, en un ingenio, y a la banderola roja y negra llevada por jóvenes activos de la actualidad, también fue un momento muy especial en que se pudo entregar de nuevo su pensamiento al grito de una consigna de dos sentidos. Número uno, unidad, unidad, unidad. Y número dos, ahora somos miles, mañana seremos millones, que fue precisamente lo que de manera espontánea salió en el acto cuando se tuvo que reconocer la propuesta de unidad y la conciencia de que no es posible transformar la sociedad si la izquierda y los grupos progresistas hoy no se plantean un paso dirigido a pelear por el poder. Por eso el discurso central, en voz de Carmen Mazara, dijo: esta es la oportunidad especial, este es un momento oportuno, hay pertinencia para que se recoja el legado del Moreno y se plantee una gran unidad del campo progresista y poner la República Dominicana a la hora de América Latina. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así es que muy agradecido de tu exposición hoy aquí en Propuesta de la Noche. Lástima que no gozáramos de mayor tiempo para que pudiésemos abordar más temas de tanto interés. Ojalá y lo podamos hacer para darle profundidad a la pregunta de nuestra compañera. Prometo ya un nuevo programa de manera presencial para que podamos ya ampliar sobre estos temas políticos, sociales de tanto interés para el país. Así que, señores, hemos tenido a Fernando Peña, de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es dirigente del Movimiento Popular Dominicano, y Yuliberi Wanderpool, un servidor, Manuel Jiménez, agradeciendo como siempre su sintonía, invitándolos para que estén con nosotros mañana a las 6 de la tarde por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.